de la democracia podría, digamos, estar vinculada con esta idea de desencanto con la democracia. Bueno, eso por el lado de la posible situación de indiferencia, de falta de legitimidad, diríamos, de la democracia. Pero junto a esa posibilidad tenemos también que reconocer que hay actores directamente operando, ¿no es cierto?, y que no tienen desapego, no tienen indiferencia, lo que tienen es un plan y un proyecto, ¿no es cierto?, para que varias dimensiones de la democracia regresionen. Entonces ahí Félix ha usado el término de los populismos radicales. Esta discusión puede ser muy, a veces, confusa, porque entonces además la ultraderecha, la derecha radical, la derecha extrema, ¿no? En fin, pero todas esas fuerzas lo que tienen es esta convicción, ¿no es cierto?, de estar actuando, ¿no es cierto?, para reducir, reformar, revisar los consensos que Félix nos decía hace un rato. Entonces, déjenme ahora hacer el salto, digamos, para el tema de qué tanto eso puede servir para el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Existe algo análogo a la indiferencia de las mayorías en varios países con relación a los derechos humanos. Existe un desapego. Mi impresión es que no necesariamente, ¿no? O sea, uno puede pensar en la democracia como una especie de promesa, ¿no es cierto?, que puede ser juzgada en términos de lo que ofrece y lo que no ofrece. Me pregunto si esa manera de pensar puede ser útil para abordar el tema de los derechos humanos, y no me queda del todo claro, porque creo que el vínculo que pueden tener las personas con los derechos humanos en ese sentido no sería, digamos, similar al que podemos tener con la democracia. No obstante, en ambos casos lo que podríamos estar viviendo, ¿no es cierto?, es algo así como cierta pérdida de legitimidad, tanto de la democracia como de los derechos humanos, pero me parece que las causas serían distintas. Con relación a los actores que conspiran, digamos, contra la democracia, ahí lo único que quisiera mencionar en este minuto es que hay un debate bien importante a nivel comparado de qué tanto es un fenómeno masivo y qué tanto es un fenómeno de ciertos actores políticos que han conseguido hacerse como muy visibles, ¿no es cierto?, y de alguna manera han capturado el debate político. La diferencia es fundamental, porque en un caso, ¿no es cierto?, lo que estaríamos hablando efectivamente es de un proceso más societal, ¿no es cierto?, y en otro caso estaríamos hablando de un proceso más político, en el cual esta ola, ¿no es cierto?, conservadora, esta ola radical, que como bien Félix dice, puede ser de derecha, pero también puede ser de izquierda, es básicamente eso. Son actores políticos, ¿no es cierto?, con una notoriedad y con una capacidad de capturar la discusión, lo que nos hace pensar, ¿no es cierto?, que el cielo se está cayendo. Podría ser que el cielo no se está cayendo, aunque habría que igual dar la pelea, pero es a otro nivel, no es al nivel de, necesariamente de toda la sociedad, sino es a nivel de algunos actores políticos. Lo segundo, y con esto cierro esta idea del contraste entre la crisis de la democracia y la crisis de los derechos humanos, tiene que ver con, ya no con las manifestaciones, sino con las causas. Entonces, cuando uno piensa o cuando se discute las causas de la crisis de la democracia, se alude pues al efecto que habría tenido sobre todo, ¿no es cierto?, la globalización, las reformas del mercado, básicamente a nivel del bienestar de la población. O sea, la derecha extrema, radical, ultra, crece, ¿no es cierto?, en estos sectores que han quedado, digamos, como relegados en el proceso de transformación económica, cambio económico, que han sufrido, digamos, que han visto un deterioro de sus condiciones de vida, y entonces el mercado de democracia no es, digamos, atractivo, y lo que hay es una expectativa, digamos, de algún tipo de reforma que en este momento habría sido, digamos, de nuevo, ¿no?, sobre todo propuesta por estos grupos más de extremos o radicales. ¿Es eso útil para pensar la situación de los derechos humanos? ¿Es la situación económica, el deterioro de las condiciones económicas, lo que podría estar pensando, lo que nos podría dar pistas sobre qué pasa con los derechos humanos
en un país como el nuestro o en otros países, me parece que no. Y entonces, más bien, ahí lo que creo, sin desmerecer que pueden haber transformaciones sociales y económicas que puedan estar impactando sobre la cultura, creo que es básicamente un proceso cultural, ¿no? Estos procesos son los que eventualmente habría cierta indiferencia o cierta oposición a algunos derechos o a la extensión de ciertos derechos. Creo que tiene que ver con un cambio más bien a nivel de las sensibilidades, a nivel de la subjetividad de las personas y de los colectivos. Entonces, sí, uno puede pensar, ¿no es cierto?, que la crisis de los derechos humanos o la situación actual de los derechos humanos tiene que ver con cierta incomodidad y cierto rechazo, pero ese rechazo y esa incomodidad me parece que va sobre todo por el lado social y sobre todo por el lado cultural. Entonces, para no seguir abusando, digamos, en fin, ese es lo central del argumento que quería venir a compartir con ustedes, ¿no? Y es, de nuevo, ¿no? Venimos discutiendo sobre la crisis de la democracia. Es fundamental continuar esa discusión porque tiene una vinculación con lo que pueda pasar a nivel de todos los derechos y con el Estado de Derecho, y eso de todas maneras involucra la dimensión de los derechos humanos. Y me parece, ¿no es cierto?, que el debate sobre la actual posible, ¿no?, pérdida de legitimidad de la democracia es un debate que podría, digamos, dar algunas pistas para pensar lo que puede estar pasando con el tema de los derechos humanos en otras latitudes, en otros países, en otros contextos. Y entonces, ahí sí, para cerrar, me atrevería a decir, bueno, así como hay una... ¿Se me escuchan? Sí. Me dicen si no se escucha. Así como, ¿cómo decirlo? Así como hay un debate en curso desde donde yo me muevo, que es el tema de la democracia en el Perú, y así como estamos discutiendo, o empezamos a discutir qué pasó con la democracia que recuperamos en el 2001, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué en el mejor de los casos se estancó? ¿Por qué en el peor de los casos ha empezado a retroceder? Y estamos tratando de pensar, digamos, en una agenda, ¿no? Y entonces pensamos que tal vez hubo cierta complacencia, ¿no? Y pensamos que el simple hecho de tener algunas instituciones y algunas instancias podía ser suficiente, y no lo fue. Algo así creo que podría pasar en el ámbito de los derechos humanos. Es decir, cómo pensamos, ¿no es cierto?, del 2004 en adelante, por marcar un hito, ¿no es cierto?, ¿qué pasó para que la situación en el país de los derechos humanos también haya podido pasar por procesos similares? No estoy necesariamente haciendo de nuevo, digamos, una extrapolación y decir hubo una complacencia, no lo sé, pero ciertamente lo que sí han habido son una serie de transformaciones que han hecho que, por lo menos, lo que se intentó en términos de construcción de un sistema democrático en Perú no funcionó. Y entonces lo que tenemos que entender mejor es qué cosa falló. Habiendo la idea, no sé en qué grado, la gente me podrá decir eso no corresponde con el tema de los derechos humanos, pero a ver, conversemos, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hicimos? Y ahí simplemente quiero terminar repitiendo algunas cosas, ¿no?, que se plantean desde el lado de la democracia, que pueden ser relevantes para los derechos humanos, y así como hay un proceso de transformación social, cultural, que tiene implicancias sobre cómo funciona la democracia, me parece que también hay un proceso de transformación social, cultural, que puede tener muchas implicancias sobre cómo pensamos en los derechos humanos, ¿no? Y entonces, eso me parece fundamental, y creo que en ese punto podríamos tener más adelante una reunión tal vez parecida a esta, en la cual nos juntemos con más frecuencia desde los derechos humanos y desde la democracia para pensar
en cómo salimos de esto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Te tomamos la palabra, además, sobre continuar esta conversación, así que de te estaremos llamando pronto para abordar ese tema que has dejado ahí sembrado. Vamos a oír ahora, después de la reflexión de Jorge, a la profesora Rosa Alaiza. Rosa es doctora en Ciencia Política y Gobierno por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Es directora de la carrera de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno y profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales en la misma casa de estudios. Sus temas de interés se enfocan en los procesos vinculados a acciones ciudadanas y la formación de espacios públicos deliberativos ligados a la movilización de actores subalternos y procesos de construcción de memoria, reconocimiento e iniciativas ciudadanas como parte de los procesos de democratización del Perú, en particular en relación con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Rosa, mil gracias por estar aquí. Te doy la palabra. 2 minutos. Bien, en primer lugar, agradecer la invitación a EDEPUC. Es un gusto estar aquí y también es un gusto ver a este público joven para conversar estos temas. En mi caso me voy a permitir hacer una entrada en la cual quiero recoger la relación entre las ideas que dieron lugar a la democracia, los incumplimientos o desencantos, porque creo que hay de las dos cosas, ¿no? Que se han producido y cómo todo eso, que es un fenómeno mundial, que no es solamente ni peruano ni latinoamericano, y quiero en ese sentido también dar algunos ejemplos más internacionales, nos plantea yo creo que como se dijo desde el principio, como dijo Félix, nos plantea esta preocupación sobre cuánto los derechos humanos como digamos una perspectiva, un objetivo a lograr, es algo que sigue vigente o es algo que está muy amenazado, digamos así, ¿no? Una primera idea que quiero señalar es que, digamos, las democracias liberales, las europeas y la misma norteamericana, se inspiran en la idea de la libertad. Y bajo esta mirada liberal, básicamente ellos lo que van a plantear es que el acuerdo político y la institucionalidad política, o sea, el Estado, está hecho para proteger los derechos de las personas, ¿no? Y proteger los derechos en un marco en el cual las personas, los ciudadanos y ciudadanas, buscan la prosperidad, quieren vivir en libertad. Eso puede tener muchos significados distintos, digamos, ¿no? Pero eso está en las formulaciones más básicas, ¿no? Y si tomamos el ejemplo de los Estados Unidos, perdón, antes de ir a eso, un punto que creo que es importante es que estas discusiones, en realidad, de los teóricos sobre qué cosa es la libertad y qué cosa es prosperar o mejorar en la vida como ser humano, pueden tener miradas distintas, ¿no? Hay una mirada que mira más el tema de los derechos individuales, la protección de los derechos individuales justamente frente a diferentes amenazas que pueden impedir que la persona se desarrolle, ¿no? Si no tengo educación, si estoy en un contexto de inseguridad, el hambre, en fin, N cosas, ¿no? Y para empezar, la seguridad del día a día, ¿no? Pero también hay una mirada que relaciona mucho estos derechos individuales con la idea de la prosperidad económica, ¿no? De el acumular, digamos, ¿no? O
básicamente que sea la cuestión económica la que me mueve. Y siempre ha habido una tensión en esa discusión, no es una sola mirada, ¿no? Pero si yo me acerco a mirar cómo, en el caso de los Estados Unidos, digamos, una potencia internacional que plantea desde sus inicios, pero sobre todo lo reafirma cuando está buscando en los años 60 aparecer como digamos, un líder mundial, y justamente en el espacio de la formación de Naciones Unidas como un sistema más amplio, ¿no? Y en un contexto claro de competencia con el comunismo, toda la idea ahí es defender la democracia, ¿no? Y defender las libertades. Hay un autor que es un filósofo político que está desde el origen de las discusiones en ciencia política de estas cosas, que es Sheldon Walling, que en el año 2008 saca un libro que se llama Democracia Incorporated, Democracy Incorporated, o sea, la democracia se volvió una empresa, para decirlo en dos palabras, ¿no? Es el título de su libro. Él es un liberal, demócrata, y lo que dice en este libro es que él pensó, como sus colegas, ¿no? Filósofos y cientistas políticos, que el poder construir una buena institucionalidad política era una garantía de que por un lado se protegían las libertades y por otro lado se evitaba que el poder económico se metiera dentro de la institucionalidad política. O sea, la institucionalidad política, el Estado, sus instituciones, sus reglas, sus leyes, como una especie de defensa, ¿no? Frente al poder económico. Pero en este libro él dice, yo pensaba eso, está hablando de los años 60, 70, ¿no? De esta historia, pero ya no es así. El poder económico se ha apoderado de las instituciones políticas, ¿no? Y en cierto modo declara que hemos fracasado en esta idea original. Y la otra tesis de su libro, que tiene que ver mucho con otra cara que yo también quiero señalar, él dice que hay una dictadura de las plataformas de comunicación sobre las personas, de comunicación y medios de comunicación, que a la vez son empresas, ¿no? Entonces, no hay manera, digamos, de que tú te enteres de las cosas por fuera de eso, ¿no? Estás siempre sujeto a lo que te están diciendo y a cómo te lo están diciendo. ¿Y por qué dice eso? O sea, ¿qué significa esto en política? Significa que el público, los ciudadanos, las ciudadanas, están muy marcados por estas miradas, estas interpretaciones, ¿no? Y que eso, digamos, te quita, o en todo caso te dificulta tener, vamos a decir así, un pensamiento propio o incluso hasta muchas veces un interés en estos temas políticos amplios, ¿no? Te cansas, ya, ellos saben lo que tienen que decir. Y esos son los dos aspectos que él señala que me parecen claves porque se van a conectar, los voy a conectar después con otro fenómeno que es el proceso de la globalización. Pero antes de eso quiero decir una cosa más sobre los Estados Unidos, dos cosas más que me parecen importantes. Una es el tema no resuelto, y ahí hay toda una discusión, ¿no? No resuelto de la integración de ciudadanos de razas distintas, ¿no? Y digamos claramente, sobre todo, el tema de los afroamericanos, pero no únicamente, ¿no? Por toda la migración que ha habido después de diferentes sectores. ¿Por qué señalo este punto? Porque hay ahora, digamos, en algunos analistas esta discusión desde el origen de esta sociedad, o sea, de la formación como nueva república,
se mantuvo la esclavitud y se mantuvo esta separación. Y eso es una marca que sigue presente dentro de esta sociedad. Y cuando decimos marca, estamos hablando de vidas de personas, no estamos hablando de un discurso, ¿no es cierto? Un ejemplo simplemente para reflejar lo que quiero decir: en el 2021, el asesinato de George Floyd por un policía, ¿no? Que volvió a destapar la discusión que ya se había producido en varios momentos de la historia, ¿no? Y donde claramente una de las cosas que se dice con mucha fuerza es que hay un racismo institucionalizado, ¿no? O un racismo que ya no solamente está en las personas, sino en los funcionarios, ¿no? Y hay estudios y trabajos sobre eso. Y la última cosa, algo muy reciente, es un cambio de la política. Ustedes saben que en Estados Unidos en las universidades hay cuotas para diferentes razas, ¿no? Grupos raciales en las universidades, y eso es todo un asunto, sobre todo en las universidades top, ¿no? Justamente por la idea de que la gente debe tener acceso, ¿no? Igual acceso. Pero eso esas cuotas acaban de ser cambiadas, ¿no? Y ya se empieza a discutir, bueno, lo que eso va a suponer. Simplemente como un dato del presente. Voy a dejar Europa porque quiero pisar América Latina y no quiero perder unos puntos que quiero señalar. Pero un tema que me parece que, un hecho que me parece que es importante en esta historia de qué pasa con las ideas y cómo vive la gente. Entonces, estos dos lados que son los que yo estoy mirando, ¿no? Las instituciones que encarnan las ideas liberales y cómo se ve la gente a sí misma y cómo vive esta situación, ¿no? Si hablamos de la globalización, que es el momento que en los años 80 en el cual se declara el triunfo de la democracia porque se cae el muro de Berlín, se supone que el mundo ya no está dividido en dos partes. Obviamente es una cosa política y simbólica, ¿no? Pero eso coincide directamente con la emergencia de la globalización de las empresas transnacionales como poderes súper importantes que van a entrar a negociar con los estados directamente, ¿no? Y van a tener una presencia muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, el otro elemento que está presente allí es el tema de la multiplicación de las redes y de las redes sociales o todo lo que es la comunicación, ¿no? Que ya, digamos, aparece bastante claro cómo todo este asunto del algoritmo termina encajonándonos en audiencias y en sectores que piensan igual que nosotros, ¿no? Y donde también, digamos, estamos como permanentemente, digamos, esas empresas que tienen mucho poder económico buscan una libertad de mercado, ¿no? Hay varias discusiones sobre eso, el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante, y tienen un poder de influencia sobre la gente, ¿no? Ya eso también lo hemos visto en el caso de las elecciones con Trump, ¿no? Entonces, esa globalización también trajo, y creo que ese otro punto es importante para América Latina, una especie de exigencia de los sistemas internacionales, primero los económicos y después los políticos, ¿no? De fiscalizar a los estados. O sea, así como por un lado había una mayor presencia de las empresas, había también esta idea de que los estados y Perú y en fin, todos los estados de América Latina y del mundo pasaron por ese proceso, ¿no? Con el Fondo Monetario y
y el Banco Mundial, ¿no? Pero también creo que al costado de eso hubo, o sea, se buscaba una especie de ordenamiento, que la economía funcionara mejor, y eso en la lógica de la democracia y de que, digamos, tú buscas un cierto, no solamente un cierto orden político, sino un cierto orden económico que te permita dar servicios a la gente, puede ser interesante, ¿no? Pero digamos, el tema es que digamos, eso que se llamaron los ajustes no necesariamente estuvieron acompañados de la idea de la redistribución a la gente, ¿no? Y en el caso peruano eso es un tema clave, ¿no? Muy discutido hasta el día de hoy, ¿no? Aprendimos a ajustar el presupuesto, pero a guardar la plata y a no ocupar, o sea, a no ceder en nada las necesidades de la gente, ¿no? Pero también creo que allí el tema de, por ejemplo, de los sistemas judiciales, de la vigilancia internacional de los derechos humanos, se hizo con más fuerza en esa época, ¿no? Es como que todos esos sistemas se activan y ese es un lado positivo de la globalización, porque los estados nacionales dejan de ser tierra de nadie o tierra del caudillo que estaba ahí. Ah, no, pues ahora tienes que pasar por esto. Pero, ¿qué nos dice eso también? O sea, por un lado, encontramos que en nuestros estados tienes funcionarios y autoridades y políticos, políticas que asumieron esa fiscalización y asumieron ese esquema de valores, digamos, que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos, esa relación, ¿no? De cómo le garantizas a la gente su vida, y cómo la proteges cuando está en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero hubo sectores que nunca lo asumieron y que se declaran liberales y nunca lo asumieron porque para ellos seguramente, no sé cuán liberales son, pero el tema económico es el que manda, ¿no? Y lo demás no interesa, digamos así. Y creo que ahí también hay un punto que, digamos, en Perú se ha hecho muy fuerte y me parece también complicado, que es esta idea del emprendedurismo, ¿no? La gente se puede salvar sola, ¿no? ¿Y por qué la gente se puede salvar sola? Ah, porque es recursera, es súper capa, siempre sabe cómo inventar su trabajo, resulta que los peruanos y las peruanas somos unos héroes, ¿no? Entonces nos han vendido un cuento simplemente por todo lo que el Estado no hace por los peruanos y peruanas, ¿no? Y hay mucha gente que cree en eso, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, si no les queda otra cosa que hacer, ¿por qué no van a creer? ¿No? O sea, a nadie le gusta que le digan, tú eres un pobrecito, que no tienes, que no puedes, ¿no? Y entonces, digamos, eso es una cosa que está muy fuerte ahí y que poco tiene que ver con la democracia, en el sentido de que la democracia, como dije desde el inicio, ¿no? Es un compromiso no solamente de rotar en el poder, sino de que esos que están en el poder prometen ciertas cosas que supuestamente deberían cumplir con las poblaciones que votan por ellos. ¿Qué es lo que se ha vuelto, digamos, un chiste, ¿no? Una payasada porque no se cumple y ya todo el mundo lo sabe y la gente dice, bueno, la gente vaya a la política para hacer plata y chao, ¿no? Y todo eso obviamente degrada la democracia y degrada, yo no sé si la palabra derechos humanos, pero sí las personas que son, digamos, a las que atribuimos los derechos humanos, ¿no? Y una nota más sobre Perú, porque ya tengo que ir terminando. Perú es un país que, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay y en cierta forma de Chile, hasta el día de hoy no tiene un consenso, sino que tiene, digamos, una polémica sobre qué pasó con el conflicto armado interno en el Perú, ¿no es cierto?
una buena parte del Perú no cree en el informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, hoy día habrá muchos que ni lo conocen, ¿no es cierto? Pero hay sectores que son beligerantes. No hay un consenso sobre eso. Y en el corazón de ese análisis y de esa propuesta está el asunto de los derechos humanos, violados por el propio Estado y por estos grupos extremistas, ¿no? Entonces, Perú, digamos, tiene ahí una situación particular, porque si yo lo comparo con esos otros países, en esos otros países se logró hacer un cierto consenso para ir hacia la democracia. Nunca perfecto, siempre hay problemas, pero finalmente nivel de consenso y salida democrática. Y en nuestro caso, y quizá en eso, digamos, cosas, creo que el tema de poblaciones indígenas y de razas distintas, creo que es un componente que ha sido súper importante en esa... No discutes tanto, esa gente que se merece, no se merece nada, ¿no? Para algunos ni siquiera es gente, ¿no? Entonces, cierro diciendo dos cosas, ¿no? Creo que la pérdida, si es que fue ganancia en algún momento, no lo sé, pero porque siempre digo que todo eso es disputado, creo que el balance sobre la democracia y los derechos humanos en la historia, sea en países desarrollados o países como los nuestros, para mí tiene como dos componentes claves. Uno tiene que ver con las ideas que compartimos y que defendemos, que queremos defender, que creo que es un campo que ha cambiado bastante. Y la otra tiene que ver con si nosotros en la sociedad, como personas, nos preocupa qué pasa con el que tenemos al costado o el que está un poco más lejos. Porque la indiferencia de la sociedad, como dice Hannah Arendt, es lo que te lleva, es el origen del totalitarismo. Esa fragmentación de la sociedad en la cual yo estoy preocupada de mí, de mi amiguito, mi amiguita, y el resto no me importa, o tengo mi proyecto y ya veo cómo la hago, la sociedad, digamos, lo que tenga a mano es un trampolín para mí, ¿no? Finalmente te lleva a los totalitarismos, ¿no? No sé si nosotros estamos en esa situación, si eso tiene mucho más tiempo, pero hay un montón de razones para pensar que, digamos, por un lado, una falta de identificación con los derechos humanos y la identificación entre qué personas tienen esos derechos y quiénes no. Y por otro lado, el valor de la democracia está en juego en lo que vivimos en el mundo de hoy, ¿no? Y creo que necesitamos revisar mucho cómo vivimos, pero también cómo pensamos estos temas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosa. Bien, vamos a pasar ahora a oír la reflexión que nos traerá Óscar Vidarte. Óscar Vidarte es profesor principal y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana de la Universidad Católica. Es doctor en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica y magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con estudios de posgrado en Seguridad Internacional en la Universidad de Delaware en los Estados Unidos. Ha sido profesor visitante en la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente Óscar es miembro del Comité Ejecutivo de la Región de América Latina y el Caribe de la International Studies Association. Óscar, mil gracias por estar presente. Te dejo la palabra por 20 minutos. Gracias por la invitación en primer lugar. Yo tenía el mismo dilema que tenía Jorge. Yo tampoco soy un experto en derechos humanos, ¿qué puedo decir? Pero desde que me invitaron me atrajo la idea, me sedujo la idea, porque en mis inicios como profesional
trabajé varios años en una ONG de derechos humanos haciendo investigación y coincidió además con la época de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así que nosotros también de alguna manera aportamos en ese proceso, chiquito, pero hicimos un aporte. Así que siempre he tenido un interés por ahí escondido por los derechos humanos. Y también agradezco haber sido el último en hablar, porque uno de los temas que conversábamos con Rosa y con Jorge antes de la mesa era cómo nos complementamos, ¿okay? Porque la idea era no repetirnos o no hablar cosas completamente desconectadas una de la otra. Y la verdad es que yo voy a construir mi relato sobre lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Rosa, como desde una mirada obviamente distinta, y quien me conoce, yo tengo una mirada que tiene énfasis más en el ámbito de lo internacional, así que yo voy a tratar de hacer un complemento de lo que ellos ya han dicho hace unos minutos. Bueno, lo primero que quiero decir es que, sin ser un experto, a mí me parece que la protección o el interés por proteger los derechos humanos a nivel internacional ha avanzado mucho en los últimos tiempos, ha avanzado bastante. Hay muchos ejemplos que pueden graficar esto, ¿no? ¿Okay? Más recientemente, la importancia que está adquiriendo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional para hacer frente a situaciones como la de Venezuela. En Venezuela hay en curso una investigación dentro de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y otros líderes. O también el caso peruano, hay una denuncia al fiscal, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por las violaciones durante las protestas ocurridas en este gobierno, ¿no? O qué mejor cuando uno escucha que hoy en día ya no es posible asumir una violación a los derechos humanos como una práctica cultural. Yo no sé si hace 50 o 60 años eso hubiera sucedido, pero hoy en día es inadmisible, ¿ok? Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, hay dinámicas a nivel internacional que también tienen un correlato local muy fuerte y regional que afectan la defensa de los derechos humanos. Y yo quiero referirme principalmente a tres dinámicas que me parecen importantes y que de alguna manera ya han sido mencionadas, pero yo le voy a dar otra mirada, otra perspectiva. La primera es, se ha mencionado, Jorge lo mencionó, la llamada crisis de la democracia, ¿no? Hablar de crisis es algo bastante complejo. ¿Qué cosa significa la palabra crisis? Yo no quiero entrar a ese dilema, que me parece que puede generar todo un espacio de discusión paralelo. Pero lo cierto es que, entendiendo la democracia como sinónimo, entre otras cosas, de Estado de Derecho, y siendo el Estado de Derecho fundamental para la protección de los derechos humanos, pues hablar de la crisis de la democracia resulta fundamental. Y si ustedes analizan, por ejemplo, el índice que desarrolla The Economist, una revista liberal muy asociada a la defensa de la democracia, y uno, en el último índice de The Economist del año 2023, habla textualmente de un deterioro de la democracia en el mundo, pero con mucho énfasis en América Latina. Y dice lo siguiente: por séptimo año consecutivo, desde el 2015, el índice de democracia en Latinoamérica ha retrocedido. ¿Okay? Claro, alguno podría decir cuándo hemos tenido una democracia sólida en América Latina. Probablemente no, ¿okay? Probablemente no. Pero yo creo que los 90s generaron muchas expectativas respecto a lo que podía ser el futuro de la democracia en Latinoamérica, sobre todo frente a lo que había sido las décadas anteriores. Y esas expectativas no se han cumplido, o más bien hemos retrocedido en ese camino, ¿no? A tal punto que The Economist también lo dice, el 45% de los latinoamericanos, casi la mitad de los latinoamericanos, vivimos en países con regímenes híbridos u autoritarios. ¿Okay? Y eso no es hoy poca cosa, no es poca cosa. Y la realidad de la democracia, y entremos a América Latina un poco más, es preocupante. De repente, lo que quiero señalar es cómo ha ido cambiando un poco la afectación a la democracia, porque los viejos golpes de estados protagonizados, ¿okay? en décadas anteriores a los 90 han sido sustituidos por nuevas formas que golpean, que afectan la democracia, con excepción del caso boliviano reciente, esa imagen de una tanqueta entrando a Palacio Quemado hace un par de semanas me hizo recordar los mejores momentos de los 60s o 50s en el Perú. Pero bueno, han sido sustituidos por nuevas formas. ¿Okay? Ya en los 90s, el gobierno de Alberto Fujimori expresó ciertos cambios, como un gobierno sin recurrir a un tradicional golpe de Estado puede de alguna manera dañar a la democracia. Y el resultado de ello
fue la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que ya no solamente protege o protege este tipo de situaciones de ruptura de la constitucionalidad abrupta, sino también otro tipo de situaciones como la afectación a la democracia. Claro ejemplo, Fujimori. Ambos situaciones implican grandes cuestionamientos a la democracia en la región. Pero en el siglo XXI esto ha ido evolucionando o involucionando de repente, ¿no? Ahora encontramos, por ejemplo, también los llamados coloquialmente golpes parlamentarios y cómo los congresos pueden, utilizando mayorías políticas y por razones básicamente políticas, pueden destituir a presidentes democráticamente elegidos, ¿no? Lo hemos visto en varios casos. Yo recuerdo el caso de Paraguay con Lugo en 2002, el caso de Rousseff en 2016, utilizar herramientas constitucionales, ¿ok?, para destituir a presidentes democráticamente electos por razones básicamente políticas, ¿no? El Perú no fue la excepción. El Perú también fue parte de este proceso. En el Perú aún peor, porque en el Perú se ha mezclado las figuras. Acá hemos usado la figura de la vacancia como si fuera la figura de la destitución o el impeachment, ¿ok?, y recurriendo a causales tan vagas como la incapacidad moral, ¿no? ¿Okay? Yo siempre digo que en el Perú es más fácil sacar a un presidente que a un alcalde distrital, ¿ok? Es mucho más fácil. Otra forma, ¿no? ¿Ok? Además de los golpes parlamentarios, que afecta a la democracia, es el lawfare, ¿no? O cómo utilizar instancias judiciales para impedir que ciertas personas o políticos con alguna opción puedan de alguna manera ejercer sus derechos políticos, ¿no? Probablemente el caso más llamativo en los últimos tiempos es el caso de Lula Silva. No lo digo yo, lo dice la misma justicia brasileña, que ha señalado que su caso es un caso típico de lawfare, lo cual le impidió ser candidato en el año 2018, ¿no? Un caso más reciente es el caso de Bernardo Arevalo en Guatemala, ¿ok?, quien en Guatemala, el pacto de corruptos, aliado con un sector de la fiscalía, impidió que muchos candidatos con opciones anti-establishment en Guatemala puedan ser candidatos y por ello posibles ganadores. Con Bernardo Arevalo también trataron de hacer lo mismo, pero ya no les alcanzó el tiempo y fue elegido finalmente presidente, ¿no? Otro tema también a resaltar, que creo que también afecta a la democracia mucho en la región, es el nivel de inseguridad, ¿no? Y la inseguridad se vuelve o adquiere tal magnitud, tal importancia, tal trascendencia, que también pone en riesgo la democracia. La terrible situación de algunos países permite muchas veces justificar cualquier acción, aunque esta no sea acorde con la democracia. Lo vimos en el Perú en 92 con el autogolpe de Fujimori, y lo vemos en la actualidad con mucha crudeza en El Salvador, durante el gobierno de Nayib Bukele, ¿no? Y vemos cómo hay una serie de decisiones que se han tomado en El Salvador al margen del derecho y también al margen del respeto a los derechos humanos, ¿no? Un ejemplo de ello muy simple es el hecho de que él haya podido reelegirse, ¿no?, algo que estaba prohibido constitucionalmente. Pero ¿qué se puede hacer cuando tiene el 80% de la votación? Pues no se puede hacer mucho. Otro caso también que comienza a generar preocupación es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano también comienza a generar mucha preocupación frente a lo que ha sido esta reciente toma de la embajada por parte de la Fuerza del Orden de la Embajada Mexicana en Quito, que claramente refleja un irrespeto al Estado de Derecho, un irrespeto a las normas internacionales, y eso genera preocupación de qué tanto esto puede terminar legitimando un gobierno de mano dura, ¿no?, que termine también, como en el caso salvadoreño, violando los derechos humanos, ¿no? Y por eso no es de extrañar cuando uno ve la última encuesta del Latinobarómetro del año 2023, porque en la región el 54% de la población latinoamericana no le importa si su gobierno es democrático o no, si es que resuelve los problemas de su país. Y los países que tienen justamente el mayor porcentaje de eso están en Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Probablemente los tradicionalmente países más violentos, ¿ok?, y más inseguros de la región. Es evidente que en la región se han ido consolidando algunos regímenes autoritarios. Algunos países con regímenes autoritarios, como es el caso de Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Esto genera o nos presenta un escenario negativo.
no hay que obviar lo que viene sucediendo en el Perú, que también hay que ponerlo en la balanza. Las decisiones, muchas decisiones que se siguen tomando poco respetuosas de los derechos humanos, pues generan alertas, y el hecho de que el Perú haya sido considerado desde hace 2 años como un régimen híbrido, pues no es poca cosa. ¿Qué se puede hacer frente a ello? ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que no mucho, ¿ok? Tengo la impresión que las herramientas que existen son insuficientes. Jorge hablaba de también lo mismo, ¿no? Hablaba de qué tan insuficientes son las herramientas que tenemos internamente en el país. Bueno, a nivel internacional pasa lo mismo. Si uno identifica cuáles son las principales herramientas jurídicas que se han creado en la región para hacer frente a la defensa de la democracia, ¿no? Y también a los derechos humanos, uno recuerda la Declaración de Santiago, la Resolución 1080 de inicio de los 90 y la Carta Democrática Interamericana en el año 2001. Y ahí quedamos. ¿Okay? Esas son las herramientas que contamos para ir a defender la democracia en la región. La verdad, estamos hablando de herramientas insuficientes, pero también, y entramos al segundo punto, también las principales instituciones que pueden hacer frente a estas situaciones que afectan a la democracia también están en crisis. Y el punto 2 es la crisis del multilateralismo en la región. El multilateralismo es un fenómeno, la crisis del multilateralismo no es un fenómeno solo local, al igual que la democracia. Son fenómenos mundiales, pero que tienen un correlato regional muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿okay? Acá ya se ha mencionado bastante acerca del papel que tienen los radicalismos de derecha y de izquierda, la derecha populista, como se le llame, a nivel mundial y a nivel regional, ¿okay? Generalmente son poco proclives a la defensa del multilateralismo o a la promoción del multilateralismo. Si no, recordemos cómo Trump se salió de la OMS en el peor momento de la pandemia, solamente de manera de ejemplo. Pero no cabe duda, y esto es importante señalar, que el debilitamiento de las instituciones dificulta hacer frente a los problemas. Hay estudios en la región que señalan cómo este debilitamiento dificulta hacer frente a diferentes tipos de problemas, entre ellos, por ejemplo, la defensa de la democracia y, ¿por qué no?, la defensa de los derechos humanos. Y esto se vuelve aún más importante porque estamos hablando en muchos casos de temas de naturaleza global o regional, que requieren necesariamente respuestas globales o regionales. Un ejemplo de ello es la migración. Rosa hablaba acerca de la globalización. Sí, la globalización nos presenta problemas globales, problemas regionales que no pueden ser resueltos por nuestra propia cuenta y requerimos cooperar. Y justamente estas instituciones, entre paréntesis, en crisis, son las que nos permiten o las que facilitan la cooperación. A nivel regional, las instituciones están siendo muy cuestionadas. Uno piensa rápidamente en la Organización de Estados Americanos y su papel para proteger la democracia está siendo hace bastante tiempo muy cuestionado, a tal punto que Venezuela, el caso emblemático, se ha salido de este organismo regional. Ni que hablar de la Comunidad Andina, del Mercosur, de UNASUR prácticamente desaparecido, ¿okay? La mayoría de ellos cuentan con cláusulas democráticas que también implican protección de derechos humanos, que en este momento nadie discute, es decir, pareciera que no existieran. Hace 7, 8 años eran herramientas que se usaban para hacer frente a este tipo de situaciones. Hoy en día nadie discute, nadie propone, nadie las saca, nadie las reluce como herramientas a servir en este tipo de circunstancias, ¿no? Incluso la región trató de crear mecanismos informales, ya no formales, para hacer frente a este tipo de situaciones. El ejemplo del Grupo de Lima, que fue justamente un organismo que se creó liderado por el Perú en su momento para hacer frente a la situación de Venezuela, pues tampoco tuvo muchos resultados, ¿no? Por muchas razones, la política del papel de Estados Unidos, el ascenso de gobiernos muy radicales en Colombia y Brasil que deslegitimaron y desnaturalizaron el Grupo de Lima, y también el aumento de la migración, que también eso cambió por completo el énfasis de las prioridades de muchos países, entre ellos el Perú. Y el último y tercera dinámica es obviamente la migración. Y yo tengo la impresión que el aumento de la migración forzada en el mundo y en la región, pues es un elemento también a considerar. Según el ACNUR, los desplazados forzados, que incluyen refugiados, desplazados internos, etc., han pasado desde 2013 a 2023, en 10 años,
de 40 millones a algo menos de 120 millones. ¿Ok? De 40 a 120 millones. Y casi siempre este desplazamiento, aunque en la televisión veamos la preocupación de países como España, Italia, Alemania, casi la mayor parte de este desplazamiento no es hacia el norte, es hacia el sur global. Afganistán, principalmente Irán y Pakistán. Siria, principalmente Turquía y Líbano. Venezuela, principalmente Colombia y Perú. De los 120 millones de personas desplazadas, 23 millones están o provienen de América Latina. Y no solamente Venezuela, también Honduras, El Salvador, Guatemala, países que ya mencioné hace unos minutos. Pero esta preocupación obviamente se genera por muchas cosas, no solamente por las violaciones a los derechos humanos que sufren la población migrante. Recomiendo leer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2023 sobre personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, donde creo que hacen una explicación bastante interesante sobre todas las violaciones a derechos humanos que sufre la población migrante. Pero no solamente es importante las violaciones, sino también la débil respuesta del Estado para hacer frente a estas situaciones. Y yo tomo como ejemplo lo sucedido en la frontera entre Perú y Chile hace poco tiempo. Y la mejor respuesta de Perú, ¿cuál fue para hacer frente a ese dilema migratorio? Cerrar la frontera. Es decir, es la mejor manera de solucionar, cerremos la frontera y ya se verá cómo se soluciona. Ese tipo de respuestas son justamente las adecuadas. Pero obviamente esto no acaba ahí, podrían haber muchas más razones. Yo me pongo a pensar qué sucede, y con esto voy terminando, qué sucede si mañana más tarde, en 2 meses aproximadamente, Donald Trump es elegido nuevamente presidente de Estados Unidos. Es otra razón para preocuparnos, ¿ok? Un presidente que ha mencionado públicamente que tiene muchas simpatías por gobiernos de países como Israel y Arabia Saudita, 2 países que no se caracterizan por el respeto a los derechos humanos. ¿Qué esperamos, no? Ni de la democracia ni de los derechos humanos. ¿Qué esperaríamos de un...? Ahora, este problema, y con eso voy terminando, no es solamente de Donald Trump, digamos, no es solamente, si sale o no Donald Trump. Yo creo que es un tema más complejo. Rosa hablaba del papel de Estados Unidos en la Guerra Fría, pero yo creo que es un dilema importante hasta hoy, porque en realidad, ¿qué va a pasar con la defensa de la democracia por parte de Estados Unidos, por ejemplo, si es que la competencia entre Estados Unidos y China se comienza a intensificar cada vez más? Durante la Guerra Fría, la democracia pasó a un segundo plano, justamente porque las prioridades de Estados Unidos pasaban por la lucha contra el comunismo, ¿okay? Y eso explica el apoyo del gobierno de Estados Unidos al golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en el 54, contra Bush en el 63, contra Allende en el 73. La pregunta es, en un escenario donde sus prioridades comiencen a ser cada vez más, como ya lo son, la competencia con China, ¿dónde va a quedar ahí la defensa de la democracia por parte de Estados Unidos? Siendo Estados Unidos un papel central en el hemisferio occidental. Pero bueno, esas son preguntas que seguramente vamos a seguir respondiendo en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Tenemos unos minutos aproximadamente para hacer una ronda de intercambio de ideas con nuestros expositores. Entonces, lo que podríamos hacer, si a ustedes les parece, es juntar unas 4 preguntas. Tendríamos tiempo para coger unas 4 preguntas o comentarios que deseen hacer, para después tener unos 3 minutos más o menos de comentarios a su vez de quienes están en la mesa. Les pido que hagan su comentario o su pregunta de manera muy precisa, o lo más precisa posible, y digan si es que se dirigen a alguien en particular en la mesa o si es una pregunta abierta al panel. Muchas gracias a todos los expositores. Bueno, es principalmente para el doctor Vidarte, pero en general se pudieran contestar a todos los miembros del panel. Hablamos de una crisis de la democracia a nivel global, los derechos humanos también. Y mi pregunta es, ¿esto de repente significa una crisis más general, a nivel más internacional, del orden internacional liberal? Es decir, todas estas instituciones que surgieron precisamente como la ONU, la OEA, para defender o implementar mecanismos
que puedan dar respuesta a desafíos de crisis democráticas o derechos humanos. Sin embargo, vemos que no tienen mucha eficacia o mucho efecto útil, como por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el orden de detención contra Putin, que en realidad no ha surgido mayor efecto. Hace un día creo que estuvo en Mongolia y no, digamos que no tuvo un mayor efecto aquella orden de detención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi pregunta hay una dirigida para el profesor Aragón. Justamente como estaban comentando en la mesa, el tema de la seguridad llevaba a que un poco se iban retorciendo los límites en cuanto a la aplicación de medidas mucho más autoritarias. Y justamente quería consultarle, ¿no?, hasta qué punto el relato más bien de la defensa de la democracia que se ha mantenido hasta este momento puede seguir fundándose en el interés común de la población, cuando justamente llega esta nueva legitimidad girando con mayor fuerza en torno al tema de la seguridad ciudadana. Y principalmente si en ese sentido considera que la narrativa pro-democrática frente a este auge del discurso de estos sectores más disidentes, los populismos radicales y la ultraderecha, iría cambiando frente a otras nuevas tornas. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta general que en realidad hace referencia a algo más coyuntural, que viene a ser la publicación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Quería preguntar si ustedes consideran que eso representa como una actitud institucional de ya el respeto de las instituciones supranacionales, ¿no? Está relacionado con la suerte de clima que mencionaba el doctor Vidarte, pero bueno, también me imagino que tiene implicancias por el derecho a la memoria histórica y el derecho de la determinación de los pueblos dentro del país. Pero quería escuchar sus impresiones sobre el tema. Gracias. ¿Podemos ir una pregunta más? Se ha hablado de muchos temas aquí y uno de los temas ha sido el tema de la globalización y de la debilidad institucional que ha resultado, digamos, en los 90, 2000, se empezaba a hablar de que había que fortalecer los estados frente al poder económico global y fue una oportunidad de algún modo perdida. Y no se hizo nada y finalmente esta debilidad se hizo aún más evidente. Y ahora lo que tenemos es los grandes, las redes sociales como un poder súper importante que igual configura el pensamiento de básicamente jóvenes a muchos niveles. Se ve una tendencia a nivel mundial, digamos, hacia unas posiciones mucho menos solidarias, mucho más de derecha, digamos así, y considerar, y esto de algún modo está motivado porque en las redes sociales mucho del discurso que prevalece es sobre este tema, o sea, y es de algún modo es el algoritmo que privilegia también. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidades de que los estados, de que la democracia, de que obtengamos cómo defendernos de esto? Ya que el micrófono está por ahí, ¿por qué no tomamos una quinta pregunta? Yo tenía una pregunta respecto a, precisamente al profesor Vidarte. Mencionó un posible triunfo de Donald Trump, pero bueno, al menos yo personalmente creo que mucho más peligroso que Donald Trump para mí creo que es la postura en general del Partido Demócrata y toda su agenda del expansionismo, y también pensando en sus lazos con la Unión Europea y la guerra con Rusia y también todas las competencias comerciales con China. Obviamente la agenda del expansionismo es mucho más grande por todo el capital que se mueve, pero yo me pregunto, y por ejemplo en el caso de Macron, que es como una postura tan beligerante, como que tan abiertamente
como que a favor de la guerra, prepararse para la guerra, preparar a la Unión Europea, invertir en presupuestos para seguridad y defensa. Es como si ya casi supieran que la guerra es inminente y no se puede detener. Entonces, suponiendo que nuestros órganos internacionales fallen con una posible tercera guerra mundial, ¿qué seguiría luego? O sea, ya pasó con la Primera Guerra Mundial, una segunda, pero realmente, como los partidos tradicionales de la Unión Europea están tan convencidos de que es una posibilidad la guerra y justamente también va acorde con el ascenso ultraderecha, por ejemplo, hace poco también en Alemania, en las elecciones regionales, que el AfD y también el partido de Sara no creo que sean pacifistas en absoluto, pero sí muestran una postura bastante crítica respecto al apoyo a Ucrania y también respecto a la relación que la Unión Europea debe tener con Rusia para la mediación de la paz. Esa era mi pregunta. Muy bien, muchas gracias a quienes han planteado preguntas, excusas a quienes no ya llegaron a formular. Entonces, para terminar el panel, vamos a oír reflexiones por unos 3 minutos más o menos de cada una de las personas que le acompañan. Jorge, comenzamos contigo. A ver, voy a aprovechar las preguntas para contar algún intento de respuesta con un par de cosas que creo que tenía dando vueltas por ahí y no pude comentar. A ver, cuando decía esta idea de, que además lo digo de verdad con toda honestidad, ¿no? O sea, está pendiente, digamos, entender qué ha pasado con la política y con la democracia en el país. Yo creo que personalmente siento que tenemos más dudas que certezas y lo comentaba hace algunas semanas, creo que la tarea fundamental de los próximos tiempos es perfilar mejor esas preguntas. Y entonces, como algo hay que hacer, ¿no? Y no todos podemos dedicarnos a hacer preguntas, creo que es fundamental, por ejemplo, empezar a plantearse algo así como la vieja tradición de las ciencias sociales, ¿ya? Que comienza por entender qué es lo que está pasando. Y entonces, cambios generacionales, redes, ¿están cambiando las percepciones de los jóvenes? O sea, ¿realmente tenemos una juventud que es más conservadora? ¿Cuánto más conservadora? ¿En qué más conservadora? Claro, como somos un país con recursos limitados, todavía no hemos acometido esa empresa, ¿no? Y más bien tenemos información desconectada, parcial, ¿no? Entonces, hace unos días leía pues, que se ha hecho un estudio grande en España, ¿no? O sea, qué pena no tener algo así para nosotros y para discutir esas cuestiones. El tema de los crímenes de lesa humanidad, ¿qué piensa la gente de eso? O sea, me queda claro cuál es el interés, me queda claro cuál es el cálculo, pero ¿qué pensamos el resto de peruanos y peruanas sobre ese asunto? Indiferencia, oposición, no lo sé, pero no creyera, digamos, en todo caso me genera mucha curiosidad. Y entonces, a mitad de camino, ¿no? Entre armemos las preguntas, hagamos investigación sobre temas puntuales y concretos, y tratando de usar, digamos, lo que sabemos de otros sitios, ¿no? La ultraderecha europea, ¿no? Es nativista, autoritaria y algo conservadora. Yo creo que los ejemplos de ultraderecha en América Latina son parecidos, pero muy diferentes, ¿no es cierto? Yo sí comparto, digamos, no podría decir, no, acá no hay un tema de migración, pero no sé cuánto la migración puede terminar adquiriendo la magnitud que tiene, digamos, en el contexto europeo. Pensemos los dos países que son los casos de avance de la ultraderecha en América Latina, Argentina, Brasil. No soy un súper experto en esos temas, me parece que el tema de la migración no está en la primera línea. Y tenemos ahí dos gobiernos de ultraderecha. Entonces, es importante, ¿no? Es importante, de nuevo, ¿no? Entender de qué va ese movimiento ultra en el caso peruano. Y son 30 segundos. Partidos políticos tradicionales. El problema con la democracia
es que esos partidos políticos tradicionales, por varias razones, tienden a ser más responsables que los partidos que están llegando en este minuto. Esto no es una defensa de los partidos tradicionales, un cierre a los nuevos partidos, pero parte de los problemas es que esos partidos tradicionales que son o tienden a ser un poquito más responsables están siendo cuestionados en varios sitios. Mil gracias, Jorge. Son difíciles las preguntas. Creo que voy a hacer un poco lo de Jorge. A ver, sí me interesa meterme con el tema, aunque como dice Jorge, quizá subrayar eso que le ha dicho, ¿no? Tenemos muchos temas sobre la mesa que tenemos que empezar a trabajar más a fondo y tener más certezas, es verdad, ¿no? Y no es fácil eso. Pero, digamos, también uno de alguna manera puede hablar a partir de lo que ve, de lo que conoce, ¿no? Y un punto que sí me parece importante, o sea, cuando yo he dicho lo de las redes y el condicionamiento y todo eso, no pienso que los jóvenes, por las preguntas y los comentarios, ¿no?, que se han hecho, no pienso que los jóvenes sean, porque son jóvenes, son apáticos, no les interesa, no pienso eso. Porque creo que tanto adultos como jóvenes estamos metidos en las redes igual, ¿no? Y condicionados también, ¿no? Sí creo que hay una, y de repente eso es algo que tampoco se ha analizado mucho, ¿no? Pero sí creo que hay como un cansancio de repente o una pérdida de, no sé si la palabra es ilusión, expectativa sobre qué puede dar la política, qué puede dar el Estado, digamos, ¿no? Sí tengo yo esa sensación de que ese es un sentimiento bastante común, ¿no? Y a mí lo que me inquieta es que junto a ese espíritu crítico, si hay un sentimiento también bueno, si eso no funciona, ¿qué hago yo? ¿No? Pero esas preguntas no son preguntas que están en ningún manual. Eso depende de los seres humanos y de lo que quieran hacer con su vida, ¿no? Entonces, es difícil decir eso, pero sí puedo decir que quizá por el contacto que tengo acá, yo acá en esta universidad, también es una cosa bien encajonada en una experiencia, ¿no? Yo sí veo interés, veo inquietud, pero yo no sé si eso va más allá, ¿no? Y por eso dije, al terminar mi intervención, que ese tema de la fragmentación y de la indiferencia es crucial, no es cualquier cosa, ¿no? Porque está muy conectado a la construcción de lo político. Lo político no se construye si no tenemos un interés más allá de nuestras narices. Es así, ¿no? No hay una pauta para eso. Estoy hablando de un sentimiento, de una percepción. No estoy hablando del manual de los pasos para intervenir en política o interesarme en. Pero de lo que ya sabemos que sucede en las sociedades, sí, eso funciona así, ¿no? Y por otro lado, una cosa que me parece importante en el campo de los derechos humanos que no la pude decir, dos aspectos, ¿no? Creo que, por un lado, y no sé si eso es justamente parte del deterioro, los grupos defensores de derechos humanos andan como muy encasillados en su plataforma. Y eso es casi como sucede en el mercado, igualito, ¿no? Somos varias universidades, pero cada una compite con su perfil. Y uno percibe eso. Y eso es bien complicado porque eso es bien antipolítica. Es mi causa es la causa. Aguante el cargo. Tu
causa es una buena causa, pero no es la causa, la del otro también es causa. Y ahí hay un tema, ¿no? Que creo que desinfla llantas o también hace difícil acercarse porque uno se siente como atrapado ahí y si no estoy completamente convencido y bla, 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 ¿no? Entonces creo que eso no anima, desalienta, ¿no? Hace difícil, ¿no? Y hace difícil el acercarse, ¿no? Hace difícil sentirse comprometido con eso, ¿no? Y la otra, digamos, la otra cuestión que quería también decir es que muchas veces, y me voy a incluir, muchas veces quienes hemos hablado de derechos humanos o hemos trabajado con diferentes grupos, tenemos un discurso, o yo diría más que un discurso, una actitud de supremacía moral. Somos los dueños de la verdad, defendemos a la humanidad, lo demás son una sarta de tarados y taradas. Y creo que esa es otra cosa que va en contra de lo que estamos diciendo. Porque es un poco la vieja cosa también de la izquierda, ¿no? Este es el proyecto correcto. Que ahora, digamos, en estos tiempos lo puedes leer como fanatismo, ¿no? Y creo que eso no sirve justamente para hacer entender la importancia de los derechos humanos como algo que nos compete a todos. Porque tú haces sentir a la otra persona o como ignorante o como de segunda categoría. Y entonces, ¿qué va a querer estar contigo? Si ya la has ninguneado, ¿no? Y creo que es un punto capital, justamente para que no sean ni temas especializados, porque esto es lo que no deben ser. O sea, uno entiende la lógica de las instancias internacionales y todo eso, pero justamente el problema que tenemos en nuestras sociedades es que no son el pan de cada día, son esquinas. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Entonces yo sí creo que vivimos situaciones complejas, vivimos muchos desengaños, pero depende mucho de nosotros. Y sobre eso yo no puedo pronosticar. Pero sí siento, sí percibo y quizá también deseo que, digamos, los jóvenes se sientan parte de eso y pongan lo suyo. Pierdan ese temor y no se sientan enjuiciados ni catalogados, que creo que es uno de los grandes temores ahora, ¿no? Ya me metieron en ese grupo y me pusieron la chapa y me fregué, ¿no? Eso diría. Gracias. Gracias. Tres comentarios pequeños. El primer comentario acerca de la crisis del orden liberal, sí, es cierto. En gran parte lo que estamos viendo es algunos, como John Berry, la rotulan como la crisis del orden liberal. La crisis de la democracia, la crisis de los derechos de los valores occidentales, la crisis del capitalismo global. Y esta crisis, John Berry decía que esta crisis, durante la Guerra Fría, el orden liberal era la mejor alternativa frente al comunismo. Pero cuando se acabó el comunismo, el orden liberal tuvo que demostrar que era la mejor alternativa. Y ahí les costó, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, el orden liberal, cómo se implementa gran parte del capitalismo en Europa del Este y el desastre que significó en los 90, toda esa implementación, ¿no? Y las consecuencias que vemos hoy de ese desastre. Y claro, y este orden liberal hoy viene siendo muy cuestionado. Y curiosamente no solamente por el ascenso de China, que puede ser la antítesis de Estados Unidos, el gran líder del orden liberal, sino básicamente, y que en realidad también lo dice, que el principal cuestionamiento del orden liberal está en el propio seno del orden liberal. Es decir, cuando uno ve pues, qué ofrecía el no al Brexit, el Brexit en el Reino Unido, ¿no? Los que apoyaban el Brexit eran anti-integración, anti-globalización, eran anti-migración, tenían toda una narrativa más liderados por grupos
por los sectores más radicales del espectro político, como el UKIP, ¿no? La verdad es que uno encuentra ahí una narrativa que no parece ir de la mano con el orden liberal. Y creo que lo mismo pasa con la elección de Donald Trump, lo que hay detrás, ¿no? Su discurso anti-TLCs, anti-globalización, anti-multilateralismo, yo creo que también van en esa línea. Entonces, John Kemper dice, el gran problema liberal está en el propio seno del orden liberal. Ahí está el problema, ¿no? El problema, la cuestión es cómo resolvemos eso. El segundo comentario, más chico todavía, respecto a la violación a la institucionalidad internacional, cuando pusieron el ejemplo de la ley esta ley de seguridad, ¿no? La verdad es que a mí también me genera mucha preocupación, ¿no? Cómo en este gobierno estamos pisoteando no solamente la Constitución, ¿ok? Para eso hay muchos cambios, sino también estamos pisoteando nuestros compromisos internacionales, ¿no? Y lo vemos en las críticas de las diferentes agencias de la ONU, lo vemos en esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, lo vemos en los posicionamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al indulto Fujimori y ahora a esta norma. Yo creo que estamos caminando por el lado equivocado, y creo que esto se sigue agravando, digamos, y no sabemos hasta dónde puede llegar. Y por último, respecto a Trump y los demócratas, sí, los demócratas tampoco es que sean un santo de negocio. Y claro, y una de las principales críticas al gobierno de Biden es justamente el apoyo a Israel en Palestina, en Gaza, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos y los demócratas tienen una responsabilidad importante en lo sucedido y en las masivas violaciones a derechos humanos que se han dado en la Franja de Gaza. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero también es cierto que para mí, desde mi punto de vista, Trump representa la antítesis de la democracia. Trump es un misógino, un racista, machista, xenófobo, me quedan objetivos, es un intolerante. Y eso es la antítesis de la democracia. Y yo no creo que Kamala Harris sea ni por ser algo parecido, con todos los cuestionamientos que pueden tener los demócratas también en materia de derechos humanos. Ojo, ¿no? Y para mí eso sí, para mí Trump sí representa un peligro mayor. Y por último, hablar de una tercera guerra mundial, es entrar al ámbito de la especulación, pero un ámbito que es muy estudiado, ¿no? Hay gente que dice, como John Mersheimer, que dice que estamos caminando a una nueva guerra y un conflicto entre China y Estados Unidos. Es decir, hay mucho debate al respecto, ¿ok? Hay mucho debate, veo que dicen que no, que existen las solidez suficientes para que no haya una guerra entre grandes potencias. Las estadísticas no dicen que una guerra entre grandes potencias es muy improbable. Es decir, hay todo un debate que creo que merecería un poco más de tiempo para conversar. Vale, gracias. Muchas gracias, Oscar. Entonces, con esto vamos a ir cerrando este panel. Enormes gracias a Jorge Aragón, a Rosa Alay,